político y el pulso de la actualidad, junto a Cristian Valdivieso, director de Criteria. Ya estamos con Cristian Valdivieso, director de Criteria, aquí sentado en el estudio. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, Cristian. ¿Qué tal? ¿Bien ustedes? Hoy estamos discutiendo de lo Valledor todavía. Y yo no sé si hasta Eso. dónde podemos llegar con un análisis político de lo que ocurrió ayer, porque recordemos que cuando parte el tema de la seguridad y se anuncia lo Valledor, a mí me llamó la atención primero que la reunión de coordinación fuera después que se implementara, no fue antes, que creo que debió haber sido antes. Pero Fue ayer la reunión, ¿esa sí, reunión? sí, pero se implementó antes. Entonces, esta reunión de coordinación creo que debió haber sido hace unos días. En fin. Y la ministra, yo creo que no hubo mucha coordinación con la autoridad. Bueno, yo creo que ahí para allá iba. Y la ministra de Interior dice, ojo aquí con la discriminación. Pero después recula un poco Cristian Valdivieso en eso y dice que respaldan. Es más, el subsecretario Monsalvo fue más rápido y se cuadró con la medida. Hablaba con Diego Chalper hace poco rato y decía, son los tiempos que corren, tenemos que coordinarnos privado y Estado, no, el Estado no es solo lo público, decía, tenemos que coordinarnos porque si no, no dan las fuerzas para eso. ¿Qué te ha parecido la respuesta del gobierno ante este caso que se transformó en polémico por lo que ocurrió ayer? A ver, yo creo que una vez más, de alguna manera, los hechos nos han sobrepasado. Entonces, las circunstancias nos han sobrepasado. Y esto que parece algo medio anecdótico de que una mujer entre a lo Valledor con una lima y termine pegando 6 tiros, no es anecdótico. O sea, por algo pasan las cosas, finalmente alguien con una lima puede vulnerar la seguridad e incluso quitarle el arma a un guardia privado. Entonces, el problema que estamos teniendo acá es efectivamente que el tema de la seguridad, el tema del crimen organizado nos ha sorprendido y nos ha sobrepasado como país y como Estado. Entonces, de alguna manera, creo yo que culpar o responsabilizar de todo al gobierno es un poco inoficioso, de alguna manera, porque al final del día, con esto no vamos a solucionar el problema y lo que hay acá probablemente es que esto tiene que ser una política de Estado y asumir que estamos en una nueva realidad. Y esa nueva realidad supone cosas muy distintas. Yo, por ejemplo, que soy un habitual hincha del Colo-Colo Fútbol Club y voy al estadio bastante. Uno nadie se pregunta si en un evento privado te piden el carnet y tú te sientes discriminado. Es un desagrado tener que mostrar el carnet cuando tú tienes tu entrada, pero así todo no hay otra forma. Y al mismo tiempo, a pesar de eso queda la escoba. Y así siempre. así todo lo que uno ve dentro del estadio, y no me lo cuentan, yo lo vivo cotidianamente, es que es una tierra bastante de nadie, porque los guardias privados adentro no va a ser mucho. Los guardias privados adentro no tienen ninguna capacidad, ¿verdad?, de contener el desorden público que se arma, porque no tienen las condiciones, la formación, ni tampoco manejan las armas o lo que pudieran necesitar dentro del Estado. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿cómo solucionamos este problema que es estructural del país y que no se va a solucionar con frases grandilocuentes, con llamados a la acción solamente? Esto tiene que ser una política de Estado y un acuerdo grande. Así como tenemos tremendo desafío de reformar el sistema político y uno dice, ¿por qué no se reforma? También tenemos el tremendo desafío de que el conjunto de la sociedad y particularmente que la política ponga el tema de la seguridad como como un tema de Estado y que transversal y trascendente a los gobiernos de turno. Ayer la ministra vocera de Gobierno hizo un llamado a la oposición a no utilizar este caso, el caso de lo Valledor, políticamente. ¿Está o cayó una vez más ayer la oposición en la utilización política de este tema para poder atacar al gobierno? Bueno, yo creo que inevitablemente en año electoral eso es lo que estamos viendo. Y es lamentable porque al mismo tiempo lo que se está hoy día sembrando desde el punto de vista de la oposición, que está bien que ponga los puntos, que ponga la crítica, que ponga que apriete, si se quiere, incluso al gobierno en materia de seguridad. Pero la pregunta es cuál es la propuesta que tiene la oposición o cómo va a enfrentar la oposición. Como que esto le podría haber pasado a la oposición igual. ¿Cómo va a enfrentar la oposición cuando sea gobierno en pocos años, en poco tiempo más, de acuerdo a lo que dicen las encuestas? ¿Cómo lo va a enfrentar? Porque de alguna manera lo que está sembrando hoy día es el odio, ¿verdad?, que va a generar después el gobierno actual cuando sea oposición, que lo va a impugnar porque no han sido capaces de mantener o restablecer el orden en el país. Este es un problema grave de Estado, no es un problema del gobierno de turno, si bien el gobierno de turno tiene que poner el foco, ¿verdad?, y la primacía del tema. Me tocó hablar con Diego Chalper, ya que estamos hablando de la oposición con respecto a esto, y decía que permanentemente estaba tironeado el gobierno internamente por su fuerza, y eso provocaba que, por ejemplo, ahora no teníamos todavía ley de infraestructura crítica, todavía no teníamos regla de uso de la fuerza, todavía no teníamos ley de inteligencia, y él lo planteaba como un ejemplo. Decía, ayer el gobierno quería una parte,
pero otra parte decía el Partido Comunista y el Frente Amplio no querían seguir avanzando con estas medidas. Es más, sin ir más lejos, ayer como aparecieron críticas de utilización política, aparecía Gael Yeomans, por ejemplo, de Convergencia Social, y ella decía, ven, esto que pasó ayer muestra que algunos partidos o movimientos quieren que todos anden armados, y esto muestra que no hay que andar todos armados. Ayer era un vigilante autorizado, inscrito, pero igual trató de hacer un punto político con ese tema. ¿No ves tú ese tironeo interno en el gobierno también ejemplificado en este caso? Sí, es un tironeo que vemos hace tiempo en el gobierno, y por algo el gobierno de alguna manera ha sido sorprendido por este tema de la seguridad. Ahora, la pregunta al final del día, creo yo, es, más allá de esto, ¿qué es lo que el presidente de la República quiere empujar y hacia dónde quiere mover, ¿verdad? Chalper decía, sin mensaje errático, decía él. ¿Hacia dónde el presidente quiere mover a su coalición respecto al tema de la seguridad? Insisto, incluso, ¿se acuerdan hace un tiempo que la candidata, hoy día la candidata presidencial, Evelyn Matei, llamó a que había que tener mucho cuidado con sacar o pedir militares en la calle cuando muchos en su sector lo estaban pidiendo? Bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Ella lo que está buscando es que esto se regule y que se apruebe en el Congreso, tener medidas especiales, porque de lo contrario lo que va a pasar es que ella no va a poder gobernar, o cuando pida que eventualmente militares, ¿verdad?, controlen el orden público en ciertas materias, la van a acusar rápidamente de haber, no sé, empezado un genocidio, un abuso, lo que haya, o como queramos llamarlo. Entonces, el problema desde mi punto de vista es que esto no se va a solucionar con que la oposición llegue al gobierno, si seguimos en esta misma dinámica, porque cuando la oposición llega al gobierno, le van a decir, bueno, ¿y usted por qué no está controlando el problema de la fuerza? Y vamos a volver a la discusión. Es que el problema, miren, del orden público tiene que ver con más diálogo, con más conversaciones, no tiene que ver con un poco lo que dice Gael Yeomans, es decir, esto no tiene que ver con armas, no tiene que ver con fuerza pública, tiene que ver con otras dinámicas que hay que producir. Entonces no hay ningún acuerdo, y ese es el maldito problema en el que estamos enfrascados hoy día como sociedad, que no hay acuerdo y más bien hay intención, se anulan permanentemente, o tensión, ¿verdad? O tensión por polarizarse y por cada uno llevar agua a su molino. Ahora, ayer el presidente que tuvo una intervención durante la mañana después de esto fue bastante duro. ¿O tú crees que no es suficiente? Lo que pasa es que el presidente tiene... ¿O solo son, digamos, expresiones...? Es que yo creo que el presidente intenta hacer todo lo duro que puede ser, pero el presidente tiene un problema de base, que no es creíble en esto. ¿Sí? Ese es el punto. Entonces, el presidente tiene que ser duro, pero tiene que ser duro todo el gobierno, tiene que alinearse toda la coalición, tiene que evidentemente estar cuadrada la ministra del Interior, tiene que estar cuadrada la vocera, y ellos tienen que empujar el mensaje del gobierno para que el gobierno sea creíble en esta materia, porque el presidente tiene una yaya de origen, para decirlo como dicen los niños, una yayita, una yaya que no es menor, que es una herida que quedó abierta, que tiene que ver con los indultos de entrada, no solo con lo que el presidente y su grupo no aprobaron como en materia de seguridad cuando eran parlamentarios, tiene que ver con los indultos. Ahí quedó una huella indeleble de la ciudadanía, en el presidente de la ciudadanía, en torno a que el presidente realmente de repente hace una cosa en materia de seguridad y después dice otra, y esa contradicción está instalada. Entonces, el presidente tiene que ser duro, pero tiene que contar con el apoyo de toda su coalición, porque si no el mensaje se bifumina. Ahí es interesante porque esto se mezcla con una columna que tú escribiste en Exante, donde dice: a pro dignidad le moja el asado a Mario Marcel, fuiste bien educado en tu titular. Porque, ¿había otra forma de decirlo? Sí. Seguramente hay un chilenismo en el estadio cuando tú vas lo escuchas. Se dice de otra manera. Porque al final de cuentas tú dices esto, la agenda de seguridad estaba a punto de salir con un acuerdo cuando aparece lo del indulto, ¿no? Estaba pero a punto, y tú allí lo recuerdas. Y esto va con lo que hemos seguido hablando. Cuando se da un paso hacia adelante, vienen otro. Marcel con la economía y aparece, paguen más los empresarios, y con esta frase que el presidente, que ya lo olvidé y que la repitió se ha repetido muchas veces en una actividad en el norte del país. Entonces, a los empresarios paternalistas y nos queremos, para decirlo bien claro, que no fue nada de claro, menos Narbona y más Crey, que si quería decir menos Fontbona y más Crey. Perdón, al revés, más Fontbona y menos Crey. Entonces, al final de cuentas, está el tironeo permanente. Y aquí lo que Diego Chalper me lo mencionaba. Decía, si nosotros ayer veíamos una voluntad de avanzar y hacer control, y se dijo en La Moneda, vamos a hacer control, pero a la vez tú estás escuchando a otros parlamentarios que decían, no, pues ves que esto es discriminatorio. Tu ministro de Interior dice una cosa, un parlamentario de la misma coalición te dice una cosa opuesta. Entonces, ¿cómo avanza el gobierno así? Bueno, por eso es que son temas muy complejos para un gobierno que está cruzado. De hecho, si uno
vuelve al origen del gobierno, al programa de gobierno original o a las ideas matrices que tenían ellos cuando gobernaron el tema del crecimiento económico y la economía no estaban al centro, al revés. De hecho, todos ellos empujaron, algunos de la derecha también, pero empujaron los retiros de fondos provisionales, metiéndose en un brete que les ha que ha afectado a la inflación y los ha afectado al gobierno. Y por otro lado, el tema de la seguridad tampoco era el tema central que ellos estaban manejando. Entonces, de alguna manera son dos temas que les llegaron, que se les impusieron, que además les quitaron la agenda de lo que ellos de verdad consideraban relevante, que tenía que ver con el cambio, en un sentido bien amplio, en materia de salud, en materia previsional, en materia incluso de la regulación de carabineros, de la fuerza pública. Entonces se les impuso un tema que los tiene tensionados porque de verdad no es el que más les acomoda, no es el que más les gusta. Y de nuevo, volvemos. Quien tiene que zanjar esto, quien tiene que liderar y quien tiene que conducir esto es el presidente de la República. Entonces, cuando el presidente de la República, a finales del 2022, le quita el piso a la ministra del Interior, Carolina Toá, que te va empujando a la mesa de seguridad, le quita el piso, promoviendo los indultos, bueno, de alguna manera esto se empieza a repetir cuando este año vemos que la economía parece empezar a dar algún brote verde, parece empezar a darle los créditos al ministro Marcel respecto a lo que venía diciendo, y en vez de esperar todo el gobierno para celebrar esta gran noticia y empujarla positivamente, lo que uno encuentra es que previo a esto, un ala del gobierno empieza a pelearse con los empresarios porque vienen las elecciones, un ala del gobierno empieza a corcovearle, ¿verdad?, a ciertos grupos de empresarios porque paguen más, que pueden tener mucha razón, pero no era el momento. Y después el presidente, que es el que tiene que dar las señales, el que tiene que conducir y el que tiene que generar los puentes para producir los diálogos y para que los empresarios inviertan, va y se manda este numerito, ¿verdad?, en la inauguración de la minera en Los Pelambres, que es muy parecido a lo que pasó el tiempo de los indultos. Es decir, cuando lo que debiéramos estar o el gobierno debiera estar celebrando las buenas cifras en materia económica y el tremendo ministro de Hacienda que parece tener, y que ha peleado, ¿verdad?, como cual Quijote, ¿verdad?, frente a una cantidad de molinos de viento. Bueno, y parece ser que tiene razón. En vez de estar celebrando eso, el gobierno está peleándose con los empresarios. Y creo que eso es un error. Ya, y de hecho, ayer mismo, pero ya no es por esto, pero se relaciona. La cifra del IMASEC de febrero es la mejor en los últimos 2 años. O sea, era realmente, y el ministro Marcel andaba, pero feliz, ¿cierto? Orondo. Ayer, pero como que esa cifra salió a la misma hora que estaba pasando lo de los Valledor. Entonces, como eso que la celebración, claro, la celebración del gobierno, que podría haberla, digamos, utilizado, pero de buena manera, como que se quedó anulada, quedó opacada por lo que pasó en Lo Valledor y con el tema de seguridad. Digo, esto es una mala suerte, como dice Gerardo, pero algo pasa ahí, que hay como una especie de auto boicot permanente con el tema, por ejemplo, económico. Sí. Porque lo del presidente Boric, tú dices que es un gustito para hablarle, porque uno se pregunta, ¿para qué hizo eso? ¿Para qué va a la inauguración? Era una inauguración de una planta desaladora. O sea, todo lo que tú puedes hablar de reactivación, de industrialización, medioambiental, etcétera, utilización del agua por parte de las mineras. Y vas y te mandas este numerito, entonces se dejó de valorar o de hablar de lo que estaba pasando ahí. ¿Qué es lo que está haciendo el presidente ahí? Bueno, por eso que... ¿Al 30? Por eso que en vez de, en ese minuto, en vez de estar pavimentando el camino para las buenas noticias en materia económica, lo que se estuvo hablando es de los numeritos, ¿verdad?, o de las críticas del gobierno al empresariado, y particularmente de este llamado, esta crítica que hace el presidente en medio de la inauguración de una desaladora. Aquí es difícil de entender, porque además, más allá de eso, que es una maleducación con los dueños de casa, a meter una cuña en la familia, también es un desaire al propio ministro Marcel, que los días siguientes tuvo que estar dando explicaciones respecto de este tema en vez de estar apuntalando las buenas noticias que venían en materia económica. Entonces, ahí es donde se produce la contradicción. Y yo tengo la impresión de que de alguna manera el presidente de pronto lo traiciona una suerte de inconsciente o alguna rabia acumulada, y también el instinto de hablarle a su base, como dice Gerardo, es decir, a su base que son este 30%, y de alguna manera le da la razón al mundo a prueba de dignidad, que está electoralmente queriendo hablarle a su base. Usted escucha al director de Criteria, Cristian Valdivieso, conversando en Pauta de Análisis. ¿Y aquí es solo el presidente? Digo porque he escuchado bastantes críticas en estos últimos días, así de pasillo, al ministro Elizalde, que consideran que no es capaz de ordenar las filas, no ayuda, y menos en el Parlamento.
Que es su trabajo. Tanto así que en el Senado salió por donde quiso el tiro y terminan perdiéndolo. Y dicen que está a un tris de perder la Cámara también. A un tris. Sí, entonces, ¿cuál rol tiene que desempeñar él? ¿Cuánto se puede esperar de él? Pero aquí se ve a Carolina Toá. Yo veía hace 3 días, habló de 5 temas. Y eran muchos de vocería, eran esos temas. Tuvo que ella andaba tapando hoyos, por decirlo de una manera muy coloquial para que se entienda lo que quiere decir. Desde el criterio Toá de la formalización, el que se formaliza sale el cargo. Craig explicando la famosa frase Fontona Craig. ¿Dónde está la vocera? ¿Dónde está Elizalde? Por eso insisto, ¿es el presidente el que tiene que enderezar el barco o necesita que sus marineros ayuden también a tirar la cuerda? No, sin duda. Ahora volvamos al principio básico del sistema político chileno. Estamos en un régimen presidencial y el presidente es el que tiene que tomar las decisiones. Ahora, independientemente de eso, yo tengo la impresión de que hay un mundo que esta tensión, si se quiere, entre Apruebo Dignidad y el socialismo democrático es más fuerte de lo que aparentemente uno ve desde fuera. Y es más fuerte porque hay un mundo que es Apruebo Dignidad que siente que el gobierno se le entregó ya al socialismo democrático en los cargos más visibles y en las responsabilidades más centrales, y que de alguna manera la caída de ellos también puede darles la razón al mundo de Apruebo Dignidad, y parte de lo que vemos también en las declaraciones ayer tiene que ver con eso. Vemos, como lo que decía Gael Llomans. Entonces, si se cae la ministra Toá, bueno, de alguna manera se caen los principios, ¿verdad? Y las ideas matrices del socialismo democrático y sobre todo esta idea de la gobernabilidad. No lo ves largo ese matrimonio. Ayer tuviste que se supo, en la tercera traía una nota que está elaborando un documento de socialismo democrático con es un refundacional. ¿Para dónde van? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, eso es un intento de construir un camino propio para poder diferenciarse en alguna medida de la nueva izquierda, porque son 2 caminos distintos que se han juntado finalmente y donde el socialismo democrático ha terminado diluyéndose, y aquí la hegemonía la tiene y la ha mantenido durante el último tiempo la nueva izquierda. Entonces la pregunta es, ¿el ministro Elizalde está siendo incompetente o el ministro Elizalde también un poco su coalición le está haciendo la cama? O sea, o las dos cosas. Porque una cosa es que él intente ordenar y otra cosa es que el grupo quiere cuadrarse para que el gobierno se anote por otros. Entonces, se esconde la ministra vocera, los parlamentarios le corcovean al ministro Elizalde, y ¿quiénes terminan pagando la cuenta o quiénes van a ser los responsables, verdad, frente a los posibles fracasos? Bueno, aparece el socialismo democrático metido en ese camino. Dicho todo esto, no es menor lo siguiente, y es el gobierno también se tensiona, el gobierno está dificultado y asume un año electoral, pero también es cierto que parte del mareo que tiene el gobierno en esto también tiene que ver, tiene un correlato en lo que pasa con la oposición. Es decir, la oposición tampoco está haciendo claramente una oferta, y lo hemos conversado hace un buen rato, una oferta interesante para el país. Lo que está pasando acá es que la gente está molesta, como ha pasado en los últimos 20 años. No debería meter ruido, ¿no? Es como la máxima de Napoleón: no interrumpa a tu enemigo cuando está cometiendo un error, y pasa interrumpiendo la derecha cometiendo errores propios. La derecha pasa cometiendo errores propios y el gobierno se desalinea, pero claramente ambas cosas tienen que ver con que uno ve al otro medio mareado y siente que los costos al final no son muy grandes. Y ahí es donde uno se nos explica tampoco, sé que nos queda poco tiempo, pero las declaraciones de Evelyn Matei en contra además de esta idea de hacer las elecciones en 2 días, que el CERVEL ayer salió nuevamente Andrés Tagle a explicar con números por qué es mejor la opción de 2 días que la otra opción de hacer un día eternamente largo. Incluso dijo Andrés Tagle ayer que esto se lo venía diciendo al gobierno desde enero, pues además, desde enero, y que todavía para presentar ese proyecto. Entonces uno dice, ¿por qué Evelyn Matei se lanza con esta idea de que esto puede ser casi inevitable un fraude electoral? ¿Qué está haciendo Evelyn Matei? A mí me parece que no hay una intuición política correcta en eso, más bien hay un acto... que se le escapó algo, te fijáis, es algo muy impulsivo. No veo una intuición política en esto porque es algo impulsivo, porque si tú miras lo que está demandando la sociedad hoy día, está demandando más tranquilidad, más pausa, más búsqueda de consensos, más búsqueda de tender puentes en común, y eso es lo que han visto en Evelyn Matei. Lo conversábamos hace un par de semanas atrás. Lo que está viendo mucho en la sociedad hoy día en Evelyn Matei es esta vuelta al pasado, ¿verdad? A la lógica de los acuerdos, a la lógica de los consensos, y a una lógica un poquito menos tendiente a la polarización. Es decir, una
una mirada más de la concertación, pero desde la vereda frente del gobierno. Entonces creo yo que es un error y que se van sumando errores. Ojo ahí, Evelyn Matei en algún minuto dijo que no iba a votar por la Constitución si es que afectaba los derechos de las mujeres, terminó después votando los derechos de la Constitución, a favor de la Constitución. Del último plebiscito, después dijo que ahora que temía un fraude electoral, y en esa dinámica después se va a tener que decir, porque ella, si entra en la lógica de quién es más trampista, si ella o José Antonio Kast, o ella o cualquier otro no incumbente que aparezca por la derecha, yo creo que va a perder y va a terminar arrepintiéndose. Y esas digamos, esas descoordinaciones y esos sumas y restas finalmente terminan afectando la credibilidad de una candidata. Bien, le damos las gracias a Cristian Valdivieso, director de Criteria, que siempre nos acompaña con su análisis de la actualidad.